Vamos a ver la segunda parte de 3, probablemente va a ser de 4, pero esperemos que quede 3, del tema 1. En esta ocasión vamos a ver conjuntos especiales, subconjuntos, diagramas de Venn y conjunto vacío. Está subrayado subconjuntos porque vamos a coquetear con la idea de conjunto, de subconjunto. Tal vez en la parte 3 ya queda completamente definida su notación, pero ahorita vamos a entrar a rozar con la idea de subconjunto nada más. Vamos a empezar considerando los siguientes conjuntos. A es igual a X tal que X es el área de una línea recta. Y el conjunto B, que es igual a X tal que X, es un profesor cuya edad supera los 200 años. Ahora, ambos conjuntos tienen una propiedad que es imposible de cumplir. ¿Por qué? En el caso del profesor es muy fácil de intuirlo, al menos hasta el momento en el que hablamos, aunque al momento de grabar esto es 29 de octubre de 2024, ninguna persona ha llegado a los 200 años en la historia de la humanidad. Sin embargo, en febrero o enero de este año, no recuerdo la fecha, en la revista Nature apareció un artículo que habla sobre la superlongevidad y en el cual se afirma que la persona que va a vivir 1000 años ahorita está entre 50 y 60 años. Se coquetea con la idea de que puede ser algún millonario famoso de tecnología, pero no es un canal para hablar de esas cosas. Entonces, hasta el momento, no sabemos en el futuro, nadie ha llegado a los 200 años. Esto es muy fácil de deducir matemáticamente. Por pura deducción sabemos que no hay nadie que cumpla esta propiedad. Recuerden que no se llama requisito, esta parte se llama propiedad en lógica. Cuando tú le hables a alguien sobre la propiedad de un conjunto, esto es a lo que te vas a referir. Entonces, como esta propiedad, que es un profesor cuya edad supera los 200 años, no existe elemento, decimos que este conjunto es vacío. ¿Por qué en la línea recta? ¿Por qué este conjunto también tiene una propiedad que es imposible de cumplir o que no hay elementos que cumplan con esa propiedad? Desde el punto de vista topológico, que curiosamente es algo a lo que vamos a llegar tarde o temprano, porque la topología se basa mucho, su enseñanza se basa mucho en la notación lógico-matemática o en el formalismo matemático. Desde el punto de vista topológico, una línea tiene longitud. Pensemos en la línea como un ente que solamente vive en nuestra cabeza, no como un dibujo que puedo hacer en un pizarrón o en un cuaderno o en el suelo, ni en una punta de un lápiz o un estilógrafo o bolígrafo, pluma fuente, etc. Solamente como un objeto que vive en nuestra imaginación es que podemos analizar la línea recta. La línea recta tiene longitud, entonces al tener longitud no tiene espesor ni tiene volumen, tiene solamente longitud. Entonces, carece de sentido desde el punto de vista topológico hablar del área de una línea recta, por lo tanto ambos conjuntos son vacíos. Al tratar de escribir esto entre las llaves, no hay ningún elemento que escribir entre las llaves, valga la redundancia, por lo tanto escribimos así los conjuntos vacíos. Esta notación es muy importante. Hago mucho hincapié en la notación porque la notación matemática, si bien en la universidad no nos enseñan a respetarla al 100%, conforme te vas adentrando al mundillo de las demostraciones matemáticas, del formalismo matemático, es muy importante obedecer las notaciones. Pensemos en esto, los músicos no cambian de partitura entre músico y músico, cada músico no la escribe como él quiere, la partitura tiene cierta simbología que se debe respetar por todos los músicos, es exactamente igual en el formalismo matemático. Si bien es una regla que debería aplicar a todas las matemáticas, en esto es más exigente. Por lo tanto, cuando nosotros escribimos un conjunto vacío, en teoría aquí hay un espacio vacío, es decir, las llaves no van pegadas, van separadas por un espacio.
El conjunto vacío, entonces, es denotado por esta letra que es Fi minúscula, no viene del abecedario, se llama alfabeto, porque es griego. Viene del alfabeto y del alfabeto griego, si gustan decirlo de esa forma, de modo que A es igual a Fi minúscula y B es igual a Fi minúscula. Esto podríamos llamarlo que A es igual a un conjunto vacío y B es igual a un conjunto vacío. Ahora vamos a considerar este otro conjunto. El conjunto A es igual a X, tal que X es un satélite natural de la Tierra. Esto está escrito por comprensión. Vamos a escribirlo por extensión. Y vemos que solamente hay un elemento, que es la Luna. Cuando un conjunto posee solo un elemento, decimos que es un conjunto unitario. Hemos agregado dos tipos de conjuntos, el conjunto vacío y el conjunto unitario. Ahora vamos a ver estos dos conjuntos. X tal que X es todos los granos de arena del desierto más grande. Observen aquí algo. Aquí no estoy diciendo X es tal que X son todos los granos, porque hablamos de una variable en singular. Por lo tanto, al escribirlo por comprensión, tenemos que usar aquí esta parte en singular. Me trabé un poquito, disculpen. El singular, es importante, porque estoy hablando de esto. Todos estos detalles son importantes porque a la hora de que tú hables de estos temas, vas a sentir más seguridad en ti mismo. X es tal que X es todos los granos de arena del desierto más grande. Vamos a suponer que es el desierto del Sahara, la verdad no lo sé. B es igual a X, tal que X son los puntos entre dos extremos de una línea recta. Volvemos al ejemplo de la línea recta. Ahora, en teoría, aunque no tenemos la tecnología necesaria para contar todos los granos de arena de un desierto, es evidente que es un número finito. Tarde o temprano terminaríamos de contar los granos. Tal vez nos lleve muchas vidas, tal vez no. El tiempo es la variable. Sin embargo, ese tiempo es finito, al igual que son finitas la cantidad, al igual que es finita la cantidad de granos de arena de ese desierto. Ahora, aunque parece que son infinitos, no lo son. Inclusive, los átomos de esos granos de arena no son infinitos. Los electrones de los átomos de la molécula del dióxido de silicio no son infinitos. Los quarks, de los cuales están hechos los electrones de los átomos de las moléculas de los granos de arena, también son finitos, así como los muones de los piones, de los quarks, de los electrones de los átomos de las moléculas de los granos de arena del desierto. Aún esas subpartículas son finitas. Entonces decimos que ese conjunto es un conjunto finito. Pero observen, conforme nos vamos adentrando al mundillo de las demostraciones matemáticas, vamos a encontrarnos con que hay conjuntos infinitos. Más adelante hablaremos de los transfinitos, que es otro tipo de conjunto. Vamos a ver por lo pronto los conjuntos infinitos. Desde el punto de vista topológico, el punto no tiene dimensión, no tiene espacio, no tiene longitud, no tiene área, no tiene volumen. El punto solamente vive en nuestra mente, hablando desde el punto de vista matemático. Es un ente intangible que vive en nuestra mente. Lo que nos sirve de los puntos son sus coordenadas. Ahora, ¿cuántos puntos hay entre dos extremos de una línea recta? Hay un número infinito de puntos. Ahora, voy a adelantarme muchísimo en el tema del taller, en el tema general del taller, pero vamos a pensar en esto. Si yo tengo una línea recta, entonces tiene un número infinito de puntos. Pero si yo tomo un segmento de la recta, que ahorita libremente le puedo llamar subconjunto, pero voy a tomar un segmento de esa recta. Vamos a llamarlo segmento solamente. Ese segmento de la recta, vamos a decir que es un tercio de la recta.
Si el conjunto que yo estoy buscando es el número de puntos que tiene dicho segmento, va a tener el mismo número de puntos que aquel conjunto del cual fue extraído. Es decir, una parte del conjunto tiene el mismo número de elementos del conjunto. Es decir, el segmento de recta tiene un número infinito de puntos, al igual que la recta total de la cual fue extraído ese segmento de recta, tiene una cantidad infinita de puntos. Ahí es donde entraríamos a los transfinitos. Por lo pronto quisiera dejar eso en la mente de quien llegue a ver esto para que despierte el interés en seguir entendiendo este tema. Un matemático se internó en un hospital psiquiátrico tratando de resolver ese tema, que ahorita ya sabemos que se trata de transfinitos. Entonces, un conjunto cuyos elementos son infinitos, decimos, o cuya cantidad de elementos es infinita, decimos que se trata de un conjunto infinito. Ahora, vamos a llegar a nuestro próximo concepto. Si retomamos el conjunto A, X tal que X es una vocal de nuestro abecedario, podemos decir que los elementos de A pertenecen al universo de las letras de nuestro abecedario. A este universo le decimos conjunto universal U. Aquí entrecomillé universo porque es la primera vez que lo mencionamos en el contexto de la lógica matemática. Es decir, hay una acepción de universo que es esta de abarcar conjuntos dentro de un conjunto más grande. Es decir, la vocal de nuestro abecedario pertenece al universo de las letras del abecedario, que incluyen las consonantes. Podemos entonces construir un universo a partir de un conjunto. Esto puede parecer increíble, pero vamos a retomar el ejemplo. Podemos decir que al conjunto A le podemos asignar un universo U. Observen esta parte. Al conjunto A le podemos asignar un universo U. Esta es más o menos la frase que nosotros emplearíamos para desarrollar ese problema matemático. Donde U es igual a X tal que X es una letra de nuestro abecedario. Es decir, si nosotros sabemos que este es un caso especial de letras y hay un conjunto al cual pertenecen, pero no pertenecen otras además de estas, decimos que ese es el universo. Así asignamos el universo. Insisto, esta es una acepción lógico-matemática. No estamos hablando del universo en un sentido físico. Ahora, para ilustrar mejor esto, consideremos el siguiente ejemplo. Tenemos este universo que es X tal que X es ciudadano mexicano. Podemos definir en este universo distintos conjuntos, tales como los siguientes. A es igual a X tal que X es un regiomontano. B es igual a X tal que X es un chilango. Un chilango, si alguien no sabe qué es la forma en la que se le llama en México a los capitalinos. Y luego tenemos el conjunto C. X tal que X es nacionalizado mexicano. Aquí caben aclarar ciertas cosas. Para la lógica, un ciudadano de un país es aquel que nació en ese país o que tiene la nacionalidad de ese país. ¿Se entiende? El conjunto abarca todo eso. No abarca a alguien que vive en México, por ejemplo, pero que no se ha nacionalizado y es extranjero. Por más años que tenga viviendo en México, si no ha sacado su ciudadanía o si es ilegal, no se considera ciudadano mexicano. Es importante tener todo esto en cuenta porque cuando analizas ideologías bajo la luz de la lógica matemática, tienes que entender bien de qué estás hablando. Por eso les digo, el formalismo matemático no deja lugar a interpretaciones, es muy estricto. Ahora, vamos a ver por último los diagramas de Venn. Podemos decir libremente que estos son subconjuntos de este gran conjunto que llamamos universo. Pero todavía no entramos a la notación de un subconjunto. Así como el segmento de recta que mencionamos anteriormente es un subconjunto de la recta en su totalidad.
Los diagramas de Venn son la representación gráfica de los conjuntos. Ahora, su potencial aplicación radica en que podemos establecer gráficamente un universo. Es decir, podemos ver en un plano que nosotros escribimos aquel universo que nosotros queremos representar. Por ejemplo, el universo de los elementos de la tabla periódica. Luego habría en ese universo conjuntos tales como los elementos que son tierras raras. Ese sería un conjunto de ese universo, pero el universo del que estoy hablando es los elementos químicos de la tabla periódica. Así de eso van los universos. Ahora, hay que tomar en cuenta varios aspectos para llevar a cabo bien la escritura y la lectura de este formalismo matemático. Es importante tomar en cuenta que, uno, el conjunto universal U se representa en un espacio en blanco por medio de un rectángulo. En la esquina superior derecha se escribe la letra U en mayúscula, sin añadir negrita o itálica. Esta es la convención mundial para escribir un diagrama de Venn, tal como dice aquí. Los conjuntos se representan por curvas cerradas, no necesariamente círculos o elipses, pueden ser curvas irregulares. En el diagrama de Venn, los elementos son conocidos como puntos. Los puntos o elementos de un conjunto se escriben en su respectiva curva cerrada correspondiente. Por si en un universo tenemos varios conjuntos, cada elemento va a estar en el conjunto correspondiente. Si un elemento pertenece a dos o más conjuntos, se utiliza otra notación. Hay dos, unión e intersección. Eso lo vamos a ver más adelante. Por eso no sé si este tema va a llegar a 3 partes o 4 partes. Pero de 4 no va a pasar. 5. El resto de los elementos que no son parte del conjunto, pero sí del universo, se escriben fuera de la curva cerrada, pero dentro del área del rectángulo. Y por último, ningún punto o elemento se escribe sobre las líneas de los conjuntos del universo. Vamos a dejarlo más claro aquí. Tenemos el ejemplo 1. Si U es igual a 1, 2, 3 hasta 10, esto lo explicamos en la parte 1 de este tema 1, y A es igual a X tal que X es un número primo entre 1 y 10, vamos a construir el diagrama de Venn para este universo y este conjunto que es parte de este universo. Antes de construir el diagrama de Venn, y dado que son pocos elementos, podemos hacer lo siguiente. Vamos a considerar esto. Si X es tal que X es un número primo entre 1 y 10, entonces 1 no pertenece a A porque no es un número primo. 2 pertenece a A porque es un número primo. 3 pertenece a A porque es un número primo. 5 pertenece a A porque es un número primo. Y 7 pertenece a A porque es un número primo. Entonces, todos los que no están, todos los que no pertenecen a A se escriben fuera de A. Vamos a escribir el conjunto A aquí. Observen que aquí no escribí ninguna letra indicando este conjunto porque no hay más conjuntos y el problema lo tengo aquí arriba. Entonces esto me permite asociarlo de esta forma. Si hubiera más de un conjunto es importante señalarlo, pero a eso vamos a llegar después. Entonces gráficamente escribimos dentro del conjunto los números primos y fuera de él el resto de los números que no pertenecen a, pero que son parte del universo. Se sobreentiende que estos que están dentro del conjunto A también son parte del universo, porque todos están dentro de este rectángulo. Y observen que aquí está la U que decía hace un momento. Vamos a ver el ejemplo 2. Representemos mediante un diagrama de Venn los siguientes: universo y conjunto. El universo es igual a X tal que X es un día de la semana. A es igual a X tal que X es un día de la semana que inicia con M. Gráficamente tenemos lo siguiente. Vamos a empezar por el domingo, no empieza por M. El lunes tampoco, el martes sí, el miércoles también. Luego sigue el jueves, que no pertenece al conjunto A. El viernes, que tampoco pertenece a A, y el sábado. Regresamos al domingo y ya tenemos
un conjunto A de los días de la semana que empiezan con M en el universo de días de la semana.